Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende mucho del uso horario en el que nos estés escuchando. Bienvenidos a un episodio más de La Historia con Wi-Fi, un podcast de historia ecuatoriana adaptado a tiempos de redes sociales. Mi nombre es Johnny Manrique y no soy historiador ni periodista, pero hay tantas anécdotas locales que quizás no la aprendimos en el colegio y merecen la pena recordar. El día de hoy, en el episodio número 59, hablaremos de la leyenda de Víctor Emilio Estrada y su supuesto pacto con el diablo. Sí, así como lo escuchas. Esta creencia global radica en el que podías venderle tu alma a Don Sata a cambio de favores poderosos. Estos favores varían según el relato de la leyenda, que suelen incluir la eterna juventud, el conocimiento, poder, riquezas y el amor, a cambio del módico precio de la condenación eterna de tu alma. Esto se remonta de los años 1500 con el paganismo y tiene entre sus mayores casos la leyenda de las asombrosas arquitecturas en puentes europeos, el violinista Paganini y hasta sacerdotes de Francia e Irlanda. A estas alturas, espero que la leyenda de Cantuña ya haya pasado por tu mente. Ahora, que ya estamos claros con estos acuerdos entre privados, como decía un expresidente justificando coimas, vamos con nuestro protagonista del día de hoy, Víctor Emilio Estrada, al que, si has festejado campeonatos, clasificaciones al mundial o algún hito local, sabrás que la frase en Guayaquil, "Vamos todos a la Víctor", se debe a la avenida que lleva el nombre de este ilustre personaje. Víctor Emilio Estrada Ciacaluga nació un 22 de mayo de 1891 en la ciudad de Guayaquil, hijo primogénito del presidente Emilio Estrada y María Victoria Ciacaluga. Estudió donde provienen la mayoría de personajes memorables de este querido país, ¿sí? En el Colegio Vicente Rocafuerte. A sus apenas 18 años, su madre, María Victoria, falleció de un cáncer en 1909, mientras su papá ya era un aclamado político al mismo nivel de Eloy Alfaro. Curiosamente, su predecesor. Víctor Emilio, al terminar el colegio, recibió formación militar y de la Marina, demostrando un enorme interés en las estrategias de guerra y la vida de Napoleón. Acá es cuando te pregunto, a tus 18, ¿cuál era ese personaje que admirabas? ¿Cuál crees que sea el personaje de admiración de estas nuevas generaciones? Permítame callarme, no vaya a ser que responda una pendejada con otra. Epa, Jaime, le metiste mucho, ¿ah? Pero bueno, seguramente en estos tiempos actuales veamos entre Peso Pluma, algún youtuber, algún tiktoker como ese héroe que para otros sigue siendo su madre, su padre, su abuelo. Ya para 1911, el padre de Víctor Emilio, Emilio Estrada, fue el ganador indiscutible de las elecciones y que, ante toda polémica, tenía a Eloy Alfaro intentando quedarse en el poder de manera ilegítima. Pero el pueblo reaccionó de una manera agresiva, porque terminó huyendo a una embajada ante el asalto popular a Carondelet. Don Emilio fue posicionado como presidente y, como dato curioso, Eloy Alfaro mencionaba que don Emilio tenía un problema cardíaco que incluso no le permitiría ejercer su rol adecuadamente. Tanto así que Emilio termina intercediendo para que Alfaro se vaya exiliado, donde curiosamente huyen varios de nuestros políticos, ¿sí? A Panamá. Víctor Emilio veía un notable ejemplo en su padre, que ocupaba el puesto más importante del país y que había guardado para él una misión: ser el representante del país en Europa para asegurarse que los contratos del Ecuador se estaban efectuando.
Sí, así, casualmente, el presidente enviando a su hijo como representante legal del país. Casual ese nepotismo, ¿no? De acuerdo con el artículo número 6 de la Ley de Servicio Público, se establece lo siguiente. Se prohíbe a toda autoridad nominadora designar, nombrar y posicionar en la misma entidad, institución, organismo o persona jurídica de las señaladas en el artículo 3 de esta ley a sus parientes comprendidos hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, a su cónyuge o a quien mantenga unión de hecho. El funcionario será sancionado con la destitución de su puesto previo al debido proceso. La autoridad nominadora que designe o contrate personal contraviniendo la prohibición de nepotismo establecida en esta ley, conjuntamente con la persona ilegalmente nombrada o contratada, será solidariamente responsable por el pago de las remuneraciones erogadas por la institución. En otras palabras, eso quiere decir que si don Emilio fuera presidente hoy en día y enviaba a su hijo a cumplir funciones del Estado, ambos habrían sido destituidos y los medios públicos habrían hecho un festín. Así como sucedió con el expresidente Lucio Gutiérrez, que tenía familiares en diferentes partes del mundo, consulados y amigos militares en puestos estratégicos del gobierno. ¿No me crees? Dame un break. Usted sabe quién es Napoleón Villa. Por supuesto, así es. Usted lo así puso es. como presidente del Fondo de Solidaridad. Él Es su estuvo- cuñado, coronel. Así, sí. Pero mire, cuando No es hubo... nepotismo cuando eso. hubo Terrible, Lucio, ¿no? Pero bueno, no nos vayamos tan lejos. Recordamos a Daniel Noboa condecorando a Alvarito en una sesión solemne por las fiestas de Guayaquil. Pero todo iba a color de rosa para Víctor Emilio viviendo en las Europas, hasta que el 22 de diciembre de 1911 un cablegrama anunciaba la muerte de sus padres. Sí, su papá había fallecido por una insuficiencia al corazón. El ogro, como le apodaban, que, según describen varios relatos, tenía un aspecto grande e intimidante, pero llevaba una amabilidad incansable. Este señor había fallecido de repente, ¿sí? El Ecuador se quedaba sin presidente. Después de la muerte de don Emilio, la cosa para el Ecuador se volvió una barbarie. En Quito, el gobierno fue asumido por Carlos Freire Sandumbide, a quien le correspondía legalmente, pero por encima de él también se vislumbraba la sombra del poderoso general Leonidas Plaza Gutiérrez. Esta situación motivó la reacción de los liberales alfaristas, que en Esmeraldas y Manabí proclamaron la jefatura suprema del general Flavio Alfaro, mientras en Guayaquil se anunció la del general Pedro Montero. Esto mientras Eloy Alfaro estaba exiliado en Panamá, quien aceleró su retorno para mediar el conflicto que tenía, entre varias cosas, una ciudad como Guayaquil caotizada y las fuerzas del gobierno movilizándose inmediatamente. Acá es cuando se desarrolla la batalla de Yaguachi, donde murieron 1 de cada 3 soldados. Fue este relajo que los cónsules de Estados Unidos y Gran Bretaña intervinieron para reducir la escala del conflicto interno, y el acuerdo no fue cumplido. No fue cumplido por el gobierno y tomaron a varios liberales que habían aflojado y soltado las armas para evitar escalas mayores. Tomaron a Eloy Alfaro como prisionero y varios de ellos, que derivó en el crimen político más grande de nuestra historia, la bochornosa Hoguera Bárbara, en la que incineraron a los políticos y luego arrastraron por las calles de Quito, que dio origen a la frase arrastrado como Alfaro. Esto seguramente te lo contaremos a mayor detalle en otro episodio. Fin del espacio publicitario. Retomamos nuestra programación habitual. Pero volviendo a Víctor Emilio,
quien ya era huérfano de padres, volvió al país y se mantuvo al margen de todo el caos descrito previamente. Se retiró del ejército y se dedicó a hacer plata. A sus 21 años se casó y tuvo en total 8 hijos. Curiosamente, su hijo, Emilio, fue alcalde de Guayaquil y uno de los arqueólogos más destacados de la historia nacional, que, por coincidencia, falleció por problemas cardíacos, al igual que su abuelo, el presidente Emilio Estrada. Este puede ser un buen momento para que te hagas un examen médico y si tienes preexistencias en tu familia, consúltalo con tu doctor de cabecera. Para 1917, como interventor de Hacienda del Guayas, y para 1919, llegando a los 30 años, Víctor Emilio era un destacado escritor de temas financieros, y es así como llegó la oferta corporativa que muchos sueñan, de la mano de don Abel Romeo Castillo y don Bettino Berrín, fundadores de la Caja de Ahorros La Previsora. Nuestro querido Víctor Emilio Estrada fue electo como gerente el día 23 de enero de 1920, con un notable electorado. De los 231 votos, 229 votaron por él. A eso se refería Bad Bunny cuando decía: y empezar el 2023 bien cabrón. Víctor Emilio ya era una máquina para hacer negocios y aprovechar oportunidades, de esas comparables con Elon Musk y nuestro millonario favorito, don Luis Noboa Naranjo, protagonista del episodio número 57. Ya Víctor Emilio era la sensación del bloque en el sistema bancario. Para 1926, y luego del caos en las finanzas públicas post-revolución juliana, como siempre pasa, fue uno de los tantos notables que contribuyó a la estabilización económica del país. Y con la creación del Banco Central del Ecuador, que se dio en gran medida gracias a la visita célebre de la misión Kemmerer, donde el economista americano Edwin Kemmerer era contratado por diversos países latinos para regular las finanzas públicas, lo que hoy llamaríamos al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y su fama de programa de ajustes neoliberal. En Ecuador, esta misión, bajo el liderazgo del presidente Isidro Ayora, constituyó la creación de diferentes puntos, o más bien entidades: la Super de Bancos, la Contraloría General del Estado, la Dirección de Aduanas y los actuales Ministerios de Obras Públicas y un banco hipotecario. Ya con todo este recorrido y durante una de las tantas presidencias de Velasco Ibarra, Víctor Emilio fue nombrado como ministro de Hacienda, con el fin de organizar, sí, las finanzas públicas. Ya me lo imagino a este nuevo ministro armando un plan agresivo tipo Milei e eliminando todo. Tomémonos un par que diga ministerio, bla bla bla, fuera. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, ¡afuera! Estrada ya era un escritor muy famoso, reconocido y con un currículum sorprendente. Mira, ya era ministro y fue uno de los pioneros en hablar de la inflación, ante un evidente colapso de un comercio internacional durante las guerras mundiales. Y bueno, en realidad algo similar a lo que pasó con Milei era la intención del Plan Estrada. Así lo llamó el Congreso. El conservador Congreso de la época lo termina bloqueando y él decide agarrar sus 4 maletas y regresar a casita para hacer lo que más sabía, hacer plata. Víctor Emilio formó parte de actividades militares ante los conflictos armados con Perú y en 1944 fue designado nuevamente por Velasco como presidente del Consejo Cantonal de Guayaquil, cargo que ocupó por meses. En 1954, un 21 de febrero, falleció por un cáncer al páncreas.
misma enfermedad que se llevó a su mamá cuando tenía apenas 18 años de edad. Acá es cuando entra en discusión la leyenda relacionada al pacto con el diablo. Y no estamos hablando de P. Diddy en esta ocasión. Se rumoró que Víctor Emilio vivió una vida llena de poder económico gracias a uno de los pactos que había firmado con el príncipe del mal. Es en el cementerio de Guayaquil donde se observa su cofre de cobre, material que curiosamente impide que los diablillos tomen su alma. Existen relatos en los que los taxistas afirman haberlo visto a las afueras del cementerio para tomar un taxi y dirigirse al entrañable Banco La Previsora en la avenida 9 de Octubre y Malecón para continuar con sus labores. Es allí donde aparentes exfuncionarios veían al día siguiente documentos recién firmados por el fallecido gerente Víctor Emilio Estrada. Hay otros quienes señalan que regularmente en las inmediaciones de la tumba se encuentran monedas y billetes, fruto de la generosidad de Víctor Emilio Estrada para con sus visitantes. Pero sin duda, esta es una invitación rotunda, bella y notable para que visites uno de los sitios más ricos culturalmente hablando, como lo es el cementerio de Guayaquil, y descubras más sobre este tipo de icónicos personajes. Y acá es cuando me pregunto, ¿qué motivaría a alguien a firmar un pacto con Don Sata? ¿La eterna juventud, el amor, riquezas, conocimiento? Pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la familia Estrada indiscutiblemente es parte de la historia de este país, y particularmente en la ciudad de Guayaquil, que hemos tomado diferentes bibliografías para la construcción de este episodio. El libro Guayaquil de 1880 a 1920 de Melvin Hoyos, Guayaquil, un siglo de cambios de Luis Chonillo, y además el artículo de Estrada, una vida de ejemplo de la previsora, escrito por Eduardo Estrada, han sido una fuente fantástica de inspiración para construir este relato. El pacto de Víctor Emilio Estrada es una de las tarjetas del juego de la historia con Wi-Fi en cartas que podrás encontrar en diferentes puntos de venta a nivel nacional. Si tienes dudas, comentarios o sugerencias, escríbenos en @lahistoriaconwifi. Mi nombre es Johnny Manrique y nos encontramos en otro Remember histórico, porque aunque a todos nos gusta la foto del éxito, no todos estamos dispuestos a realizar el esfuerzo que llevó a Víctor Emilio en convertirse en un ícono, incluso desde su ataúd.